Bien, miren acá. Eh, la parte de los PKA que yo le voy a dar a ustedes para que lo entreguen, eso va a ir habilitado aquí donde dice examen final de práctica y examen de habilidades prácticas. ¿Ok? Entonces, hay estas evaluaciones que evaluación práctica de habilidades con PT, o sea, Packet Tracer. Examen final de práctica es un examen teórico, pero se llama así. Y esto también son prácticas. Esas prácticas son las que yo le voy a asignar, de decirle, miren, estos son los PK, esto y esto y esto. Tienen que trabajarlo y al finalizar y tenerlo 100%, entonces lo comprimen, lo tienen en un archivo y le voy a dar indicaciones para que lo puedan subir. Y este es el examen final teórico. Y este es la encuesta, un feedback de Cisco. Estos dos sumamente, extremadamente importantes para fines de, para los fines del lugar, obviamente, de la finalización formal. ¿Ok? Entonces, para que conste en acta eso. Pero son, por ejemplo, algunos capítulos tendrán uno solo, otros tendrán dos, otros tendrán 6 o más, pero ahí hay capítulos que no voy a poner PKA porque carecen de importancia a causa de que como otros ya tienen el contenido de esos PKA previos, pues no va a ser tan importante nosotros desarrollar. ¿Ok? Bien, nosotros le vamos a dar seguimiento a lo que es la capa de transporte, la capa 4 del modelo de referencia OSI, el día de hoy directamente de aquí de nuestra plataforma cisco.netacad.net, donde está el material de contenido. Vamos a ver lo que son las descripciones y características de los protocolos, de los dos protocolos primarios de capa 4 que son TCP y UDP, protocolos que con el tiempo ustedes tendrán que manejar súper chévere a causa de que ellos controlan los accesos de los números de puertos que en lo adelante son los que nosotros vamos a trabajar para la parte de permisología, la parte de permitir y o negar aplicaciones, protocolos, acciones hacia o desde una red. Entonces, considerando eso, son sumamente importantes porque son los dos protocolos primarios de la capa de la capa 4 del modelo de referencia OSI. Y obviamente recuerden que dentro de los PDU está datos, segmento, paquete, trama civil y que el PDU de capa 4 es segmento. Toma los datos y lo segmenta, lo separa. Esa es la función de la capa 4. E independientemente a eso, la capa 4 se encarga de establecer, administrar, controlar el flow control o el control de flujo. Esa capa 4 es la que permite las multisecciones, o sea, la capa que permite que nosotros podamos estar hablando por teléfono a través de Skype o un teléfono IP, tener YouTube abierto viendo un video streaming, una conferencia, ¿ok? Pero al igual estar descargando por torrent o por un archivo directo y entre otras, digamos que funciones, quien permite eso es la capa 4, porque ella se encarga de establecer el control de flujo en las informaciones que va hacia las aplicaciones. Recuerden que la capa 4 controla, administra los números de puerto y que toma decisiones basado en ellos. Ok, ahora a esta capa 4 del modelo de referencia OSI
es que las capas superiores, 7, 6 y 5, le entregan los datos. Cuando la información va a enviarse, pero cuando se está recibiendo es a la capa que se le entregan los paquetes para que ella los desencapsules en segmento y ella se encargue de tomar esos segmentos y reensamblar el mensaje que fue emitido desde una red origen. O sea, que ella se encarga de segmentar cuando se está enviando y de reensamblar los datos cuando se están recibiendo para poder entregar en las capas superiores datos que puedan ser legibles y fiables para el usuario, que el usuario lo pueda entender. Obviamente a esta capa del modelo de referencia OSI reinan dos protocolos, uno llamado TCP y otro llamado UDP. Protocolos llamados protocolos madres, porque de ello o basado en cómo trabajen otros protocolos pertenecen o a TCP, si se puede decir si son confiables, o a UDP si no son confiables. Nota, un protocolo no confiable no quiere decir que es malo. Eso lo vamos a confirmar y a corroborar ahora en el proceso. Responsabilidad de la capa 4 o segmentar. Miren ahí, darle el seguimiento a las conversaciones de manera individuales. Ok. Ella es porque ¿por qué individual, profesor? Bueno, cuando se habla de conversaciones individuales, se habla, como le dije ahorita, tú puedes estar trabajando diferentes aplicaciones, diferentes opciones que te permite la tecnología y estar trabajando en ellas en línea, pero ninguna se ligan. ¿Por qué? Porque están segmentadas, porque viajan por puertos diferentes y hace lo que es una multisección. El seguimiento de los datos y reensamblado de segmentos. Si observamos en esta parte de aquí, como le estaba diciendo, o sea, podemos tener transmisión de video en línea, chateo en línea, páginas web diferentes, mensajería, correo electrónico, descarga, entre otros. Pero esta multiplexión lo realiza la capa 4. Ok, la multiplexión lo realiza la capa 4. Agregar información del encabezado. Bueno, ella lo que le agrega son información de capa 4. El número de puerto, el protocolo al cual pertenece y quién viene de la capa superior. Verificación de las aplicaciones. Él puede, basado en los números de puerto, determinar si el mensaje, creo que hay un micrófono abierto, ayúdenme ahí, por favor. Él puede determinar si con el número de puerto, si el mensaje es un correo electrónico o si es una página web o si es un chat. ¿Por qué? Bueno, porque cada aplicación tiene un número de puerto específico y eso es lo que permite que la aplicación funcione como tal cosa. O sea, no es que yo por el puerto 80 voy a chatear, no se puede. El puerto de chat es el 531. No es que por el 531 yo voy a enviar un correo electrónico, no, porque el correo electrónico o el SMTP es el 110. O sea, cada una de las opciones que nosotros vemos en línea tiene un número de puerto asignado. Ahora, existen diferentes números de puertos y aplicaciones, ¿ok? Que vamos a ver más adelante cuáles son los números de puertos existentes o parte de ellos. Para la capa de transporte, si ustedes observan, a ella pertenecen todos los protocolos, ya sean inferior o sean superior.
perteneciente a la capa superior, FTP, HTTP, SMTP, DNS, todo o pertenecen a uno o pertenecen al otro. Y en algunos casos, como el DNS y otros protocolos, pertenecen a ambos protocolos. Lo que implica es que si tú en una lista de control de acceso deniega a este protocolo, estarías negándolo basado en los puertos de TCP. Pero si tú deniegas el DNS vía TCP, podría seguir funcionando el DNS porque él también tiene un número de puerto que coexiste y viaja a través de UDP. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros podemos tener desde la perspectiva de ciberseguridad, que soy encargado de un área de la red de una empresa X y yo bloqueo el número de puerto 80 porque no le interesa a la institución que el empleado navegue en Internet. Sin embargo, sigue navegando. Ah, bueno, lo que pasa es que Internet tiene puertos alternativos que se le pueden cambiar al navegador y él sigue navegando. ¿Por qué? Bueno, no se va por el puerto 80, pero podría un usuario con conocimiento viajar por el puerto 8080 o configurárselo al navegador. O decirle, no, vete por el 8008, que también es otro número de puerto alternativo de HTTP, que es el que permite la navegación a través del www. ¿Ok? O sea que la implicación de capa 4 tiene muchísimo que ver con la parte de permisologías cuando nosotros vamos a trabajar listas de controles de acceso, que son las listas que permiten o niegan aplicaciones, protocolos o número de puertos. Pero hablamos de TCP, pero realmente, ¿qué es TCP? El protocolo de control de transmisión es, si ustedes observan en esta parte superior, hay varios que permiten el TCP. TCP es un protocolo madre que todos los que pertenecen a él son protocolos confiables. Los que son de UDP son protocolos no confiables. Pero cuando hablamos de confiabilidad, ¿qué es? Que cuando se está utilizando ese protocolo, por ejemplo, FTP, FTP o File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de archivos, usualmente utilizado, por ejemplo, para hacer descargas directas. Tú puedes hacer una descarga directa de una película, por ejemplo, y tú estarías utilizando de manera intrínseca el protocolo FTP. Y es confiable porque hay algo llamado Three Handshaking o saludo de 3 vías, donde yo, por ejemplo, le digo, Albania, ¿está entendiendo? Albania, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, estoy Ok, entendiendo. ¿está entendiendo bien? Sí, Excelente. Por ejemplo, este es un ejemplo. Albania, era simplemente para el ejemplo. El ejemplo ok. es, cuando yo envío un ACK, perdón, envío un mensaje diciendo, Albania, ¿estás ahí? Y ella no me responde, es porque hay un TTL o un time to live, un tiempo de vida, en la cual yo requiero una respuesta. Como ella no me respondió y yo pertenezco a TCP, yo reenvío el paquete diciendo nuevamente, Albania, ¿estás ahí? Ella responde, sí, estoy aquí. Entonces yo procedo a continuar enviando la información. ¿Estás entendiendo? Y espero de ella, como PC, algo llamado ACK, Acknowledgement o acuse de recibo. ¿Por qué, Christopher, estás? Sí, Bien. ¿Por qué cuando yo pregunté si Albania estaba, tú no respondiste? porque no fue a mí.
Correcto. Y tú lo sabes porque yo dije, Albania, estás ahí. Asimismo hacen la PC. ¿Por qué? Porque el nombre de cada uno de ustedes lo identifica, es indistinto, es diferente. Entonces, cada aplicación tiene un número de puerto. ¿Ok? Entonces, en TCP, Albania está, y vuelvo y repito, Albania está, hasta que ella me responde. Si ella no me responde, yo no procedo a enviarle más información porque si no me responde, asumo que ella no está. Así trabaja el protocolo TCP. Con ACK, acuse de recibo. Yo envío una información, por ejemplo, Elvis, ¿estás? Activo. Bien. Elvis Mateo, ¿qué? Ramírez. Ramírez, ¿qué? Elvis Fernando Mateo Ramírez. Elvis Fernando Mateo Ramírez. Sí, caballero. Excelente. Hago un stop ahí. Ese fue otro ejemplo de cómo trabaja TCP. O sea, yo le envío. Elvis es una PC, yo soy otra y yo estoy haciendo la solicitud, pero a través de TCP. Le digo, Elvis, ¿está? Espero una respuesta, o sea, el ACK. Sí, estoy. Cuando me llega la respuesta, digo, ok, Elvis Mateo, ¿qué? Él no me responde, Elvis Mateo no me dice, no, Ramírez, porque ya él entiende con lo que yo le envié que tengo, que es Elvis Mateo, que solo me falta Ramírez. Cuando él me envía, yo le digo, Elvis Mateo Ramírez solamente o algo más, y él me envía para atrás el ACK. Así trabaja TCP. O sea, yo le hago una solicitud, él me da una respuesta, pero la siguiente solicitud, yo le hago saber que ya me llegó la información, porque yo le digo, ok, Elvis Mateo Ramírez, ¿qué? Y él me da otra información, lo que me falte. Eso trabajan los protocolos cuando, por ejemplo, tú haces una emisión de información y no le llega la información completa o se pierde un segmento. La capa 4 de manera automática hace la resolicitud de, mira, no me llegó el paquete número 50 porque tengo el 51 y tengo el 49. Por favor, mándame el paquete 50. Y entonces el origen, en este caso el origen del paquete de capa 4, o sea, del segmento, me reenvía solo el que yo le solicité. Porque como dije, capa 4 tiene algo llamado control de flujo. Él sabe qué información llegó, cuál falta y cuál resta. Bien, por ejemplo, en el caso de UDP es muy diferente. UDP no es confiable, pero no ser confiable no quiere decir que es malo. Profe, ¿cómo así? Oh, eso es fácil. Pregunta para ustedes. ¿Ustedes prefieren, cuando están descargando una película, hacerlo por descarga directa o por torrent, por ejemplo? ¿Y por qué? Pueden responder. Por torrent, profe. Ok, ¿por qué razón por torrent? Porque yo encuentro que es más rápido la descarga, profe. Ok, tiene otras ventajas. ¿Cuáles son las otras ventajas? Si es descarga directa y tú estás en 98% y te desconecta, ¿qué pasa? Se cancela la descarga. Se cancela la descarga completa. Pero si es por torrent y tú estás en un 50% y te desconecta, ¿qué pasa cuando vuelve y te conecta? Continúa donde se quedó. Exacto. Cuando un protocolo es unreliable, hay uno reliable y otro no reliable. O sea, uno es confiable y otro es no confiable. No confiable es que él permanece, la información que va descargando,
O sea, la información que va descargando la va guardando físicamente en tu PC. Cuando él vuelve y se conecta, él ya sabe que tiene una parte y comienza a descargar desde la que queda en adelante, de la que falta en adelante. Él no vuelve a descargar la que ya están. A diferencia de FTP, que trabaja con TCP, que, es más, puedes descargar el 100%. Ustedes saben que al final, ahí es donde el archivo como llega realmente, comienza a descargar y todo eso. Si eso se interrumpe, se embromó. Lo que quiere, ahora, yo prefiero, si es para descarga, un protocolo de UDP. Pero si es para una transferencia del banco, prefiero TCP. O sea que dependiendo de la necesidad o del uso que se le esté aplicando, el protocolo confiable es el mejor, o en otros casos el protocolo UDP, aunque sea no confiable, es el que me da mejor resultado. ¿Preguntas? Estamos bien. Excelente. Otro ejemplo de UDP. Por ejemplo, asumamos que Gregory está inscrito en el periódico X. Fermín, que es el canillita, o sea, el que entrega el periódico, cuando Fermín llega y ve que la casa de Gregory está cerrada, ¿qué hace con el periódico? Lo entrega como quiera. Lo tiene la tira, vista. exacto. Y si al otro día Fermín ve que ese periódico, el anterior, está ahí, ¿qué hace con el siguiente? Lo deja ahí igualito. Lo vuelve y lo tira, porque su función no es que tú lo recoges, eso es problema tuyo. Ahora, cuando él llega a la oficina y le pregunta, ¿entregaste todo? Él dice, sí, yo entregué todo. Porque eso trabaja como si fuera UDP. O sea, su función no es que tú lo recoges, eso es problema tuyo. La función de él es enviarlo. Si cayó en agua, si el perro se lo llevó, eso no es función de él, no tiene que ver con eso. Así trabaja el protocolo UDP. Profe, yo pensaba que los correos electrónicos trabajaban en UDP también, porque uno lo envía y ya eso es responsabilidad del otro usuario si lo lee o no lo lee. Lo que pasa es que SMTP es el protocolo con el que trabaja. Por ejemplo, tú de Gmail le envías un correo a alguien y aunque él no esté conectado, sería una tontería decir, aunque él no esté conectado, el servidor de él sí lo está, porque Ok, el servidor de Gmail está activo. está activo, sí. Exactamente. Y él dice, ok, yo lo entregué. De hecho, cuando tú abres el correo, tú ves que tú lo recibiste. Tú lo que no lo has leído, pero tú lo recibiste. Sí, Entonces, por eso es de TCP, no de UDP. Si fuese de UDP, tú lo recibieras solo si tuviera el correo abierto. Entonces sería poco, digamos que, poco estratégico. Bien, sí. bien, excelente. Obviamente, todo lo que le he estado mencionando, mírenlo aquí, en una grafiquita, donde él hace una transferencia de archivo. Por ejemplo, envía 1, 2, 3 paquetes, recibe 1, 2 y 3 paquetes, y él le envía un ACK diciendo, oye, recibí el paquete 1, 2 y 3. Por lo tanto, él dice, espérate, pues te estoy mandando 4, 5 y 6. Se acabó el tiempo. Y él dice, óyeme, no me ha llegado ninguna respuesta, pues déjame enviarlo de nuevo porque quiere decir que los paquetes posiblemente se perdieron. Porque él no puede enviar una respuesta para atrás si él no recibió nada. Ahora, el que envió, si no recibió una respuesta, es porque el destino no lo recibió. ¿Me entienden la idea? Y así obviamente la máquina trabaja en nanosegundos. El usuario no se da cuenta de eso y es transparente para el usuario. Eso es automático, yo lo estoy dando porque realmente Cisco está ahí, pero esas informaciones no son perceptibles para el usuario. Tú no sabes cuándo se perdió paquete, cuándo no, ni nada de eso.
UDP, obviamente, él lo envía, él dice, no, yo tengo que enviar 6 paquetes, yo le envío todo. Si se perdió uno o no llegó, eso ya no es mi problema. Eso en el caso de un servidor TFTP. Y el servidor TFTP tampoco, como a él no le importa, él no le envía un ACK, no le envía una respuesta de si recibió o no. Ahora, el origen dice, yo lo mandé, ya yo cumplí. Es como cuando tú estás pagando. Si tú hiciste un cheque y lo entregaste y él no lo cobró, tú debes. Ah, No. no. No, porque yo le pagué, él no lo cambió. Exactamente. Ya si tú no lo cambiaste, eso es responsabilidad tuya, ese es tu problema. Ya ahora, ya yo sé que yo no debo, porque yo te entregué un cheque y ya yo te pagué. Que tú no fuiste y tú no lo cambiaste, eso es problema tuyo. Yo sé que yo no debo, porque yo pagué. Eso mismo es lo que dice UDP. Le estoy dando todos los ejemplos para que vean que desde alguna perspectiva el mejor es TCP y desde otra perspectiva lo mejor es UDP. Si fuera TCP y tú generas un cheque, hasta que él no lo cobre tú debieras, entonces sería una tontería. Bien. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con voz, con DNS, con streaming, tienen que ver con UDP. Tú dirías, bueno, pero ¿y por qué? Bueno, si no fuesen de UDP la voz, cuando tú vas viajando con cruzando por el túnel, todo lo que se pierde en UDP se perdió en el infinito y más allá. No se recupera. Tú vas hablando por teléfono y cruzas por un sitio donde ya tú no escuchas, no hay señal, tú no te desconectas. La señal no se desconecta. Pero cuando vuelve a conectarse y la persona sigue hablando, tú tienes que decirle, hey, espérate. Solo escuché hasta tal sitio. De ahí para allá se perdió. La conexión no se perdió. Porque capa 4 y capa 4 dice que establece el enlace extremo a extremo. Pero como la información que le está enviando es a través de UDP, lo que se perdió, se perdió. Tú le puedes decir, reenvía, dime de nuevo lo que dijiste, pero ya lo que él había dicho y se perdió, eso no lo recupera jamás, nadie. ¿Ok? ¿Dudas? Okay. Excelente. Y obviamente, como dijimos los ejemplos, obviamente, tiene que estar el servidor de web activo en el momento para tú poder entrar a la web. Eso tiene que ser el DCP. Y tiene que uno de los servidores, perdón, ambos servidores de correo electrónico estar activos para que llegue el correo. Tú dirías, no, pero él no tiene abierto. No. El correo electrónico de Gmail y tú le enviaste un correo electrónico y le llegó. Es lo que no lo ha abierto, pero en la información le llegó porque el servidor de Gmail está activo. Sí, hago la mención, como dijo el compañero, porque correo electrónico puede tener la tendencia de decir, bueno, pero si yo no estoy conectado, como quiera llega. Ah, pues debe ser de UDP. No. Es que ahí no se ve desde el cliente, se ve desde el servidor. Y el servidor del correo electrónico tuyo está vigente, está activo y está en línea. Bien. Excelente. Dicho esto, descripciones generales de lo que es TCP. TCP establece una sesión extremo a extremo, garantiza, como había mencionado, la entrega confiable de un origen a un destino porque él utiliza los ACK, los acknowledgement. Proporciona entrega en el mismo orden, o sea que cuando tú envías una información en TCP y tú envías los segmentos 1, 2, 3 y 4 y llegaron 7, 1, 4, 5, 3 y 2, él lo organiza y lo entrega en el mismo orden que fue enviado. ¿Cómo él lo sabe? Recuérdense que cada uno de los segmentos y del proceso de los PDU le agrega un inicio y un fin de trama, o sea, un inicio de trama. Y él sabe que el segmento se envió, dice ahí que el segmento está del 1 al 100 y el otro es del 101 al 200 y el otro es del 400
al 500, entonces dice, ah, pero espérate, me falta del 301 al 400, ese espacio no está. Y ahí es cuando él decide de manera automática hacer la solicitud. Por eso dice que al final él administra el control del flujo, porque él sabe lo que viene y sabe lo que recibió y sabe lo que falta. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno de los segmentos están identificados. Tienen un ID. Y si hay un ID de esos que falta, pues entonces quiere decir que hay un segmento de esos que se perdió. Mírenlo aquí. Puerto origen, puerto destino, secuencia de 32, número de reconocimiento, longitud y tipo, bit de reserva, bit de... Entonces, con estas numeraciones, que es importante aprendérsela, pero nota, no sirve para nada porque eso es transparente para ti. Pero bueno, es importante saber cómo se manejan los segmentos. Esto cuando se habla de que y se le agrega el encabezado de capa 4, es todo eso, le agrega el número de puerto origen y el número de puerto destino. Así es que él sabe hacia dónde va. ¿Cómo él determina el número de puerto? Bueno, dependiendo de la aplicación que él está utilizando, si es un correo electrónico, pues ya él sabe que el número de puerto es el del correo electrónico. La longitud y tipo, él sabe el tamaño de ese segmento, por eso podría llegar una parte del segmento y él con el último encabezado dice, no, espérate, esto está dañado, porque aquí me dice que eran 4 megas y me están llegando 3.5, o sea que me falta información. Y él vuelve y la resolicita porque la información está incompleta. ¿Ok? Aquí hay los bits de control y de ventana. Bit reservado. ¿Por qué bit reservado? Bueno, hay una cantidad de información. La información tiene un tamaño específico, que es de 64 a 1518 kbps. Pero podría haber un paquete que solamente tenga 30 y no 64. Pues él agrega una cantidad de bits llamado bit de rellenos. ¿Para qué? Es como una caja. Oye, si la caja, el producto está para 2 libras y tú solamente compraste media libra, lo que tenemos es que completártelo con hielo seco, pero la caja debe estar completa. Eso mismo es lo que hace estos campos de la trama. Perdón, de la segmentación. Él dice, no, espérate. El tamaño total debe ser mínimo de 64 y lo que hay es 40. Ah, pero vamos a meterle bit de relleno, que son bits basura, pero el campo del segmento debe ir completo. No hay forma de que es 8. Ah, envía 8 y eso no importa. No. Hay un tamaño mínimo y hay un tamaño máximo. Pero no quiere decir que puede ser poco, no. Como el más grande es 1518, si tú tienes 1530, tú tienes un segmento grande y un pequeño que no llega al mínimo del pequeño. Ahí le agregan bit de relleno. Pero reitero, eso es transparente para el usuario y no, eso no es importante aprenderse. Pero lo estoy diciendo. Ahí está el orden y para qué cada uno de estos, ok, de estos, digamos, campos de un segmento PDU. Las aplicaciones que utilizan TCP, aplicaciones que obviamente tienen y requieren un control de flujo, una envío y una respuesta, envío y una respuesta, envío y una respuesta. Si envío y no obtengo respuesta, asumo que se perdió ese segmento y lo reenvío de nuevo. Si no recibo respuesta, lo reenvío de nuevo una tercera vez. Si no lo recibo, digo, ah, pues fue que el destino ya no está. Tiene mala señal y eso, y me desconecto. Por ejemplo, las páginas web tienen y pueden funcionar con TCP. ¿Y por qué funciona? Si tú ves la capa 4, dijimos que inicia, establece, administra sesiones entre aplicación. Y si tú estás en la página del banco y dura un tiempo sin interactuar con la página, o sea, la dejas así,
y no le mueve el mouse, no le da clic, ella lo que hace es, se terminó la sesión. Igual que la de Cisco, profe. Exactamente, y se queda en caché, pero cuando tú le das siguiente, dice no, sesión expirada. ¿Por qué? Porque ella requería una constante emisión y recepción. Cada uno de esos clics que usted le va dando es diciéndole al servidor, mira, sí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Y mientras tú puedes durar 5 días ahí, mientras tú le estés interactuando en la página, no se cierra la sesión. Pero si por 5 minutos, no sé el tiempo, realmente 2 minutos, 3, 4, 5, dejaste, dice, no, sesión expirada. ¿Por qué? Porque no recibe el servidor un ACK, un acknowledgement, un acuse de recibo, y como él no está recibiendo, dice, no, pero espérate, por seguridad, déjame cerrar esta sesión porque parece que el cliente se fue. Eso es UDP. Perdón, TCP. UDP no. UDP es como el chamaco sinvergüenza que está ahí y nadie lo mata. El que le dice, no, si tú no tienes que entregar esto, a ti te vamos a cancelar. Y cuando tú vas, el tipo dice, bueno, yo lo que he hecho es esto es lo que tengo. Normal. Si usted quiere, cancéleme. Ese UDP. Tan así que miren los campos del UDP. Origen y destino. La longitud, obviamente. La suma de comprobación y el campo de los datos. Porque como él no requiere ningún campo que diga que mira, que yo estoy aquí, que le dé seguimiento, el otro tiene una longitud de 24, este tiene 8. O sea, ¿de dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué llevo? Ya, nada más. Rulay. Ese sí vive muchísimo. Obviamente, todos los protocolos de UDP son más rápidos que lo de TCP, pero entiendo que ya ustedes deducen por qué. Porque el TCP requiere un three handshaking, un saludo de 3 vías, donde yo envío, tú me respondes, yo te envío de nuevo y así sucesivamente. Este no, este Profe, envía y ya. Adelante. entonces una aplicación de música como Spotify, ¿qué protocolo utilizaría? De UDP, UDP. sí, claro. Hay un sistema de pago, pero la música que tú estás oyendo podría dejar de escuchar un pedazo y cuando vuelve la señal, continúa la música, no desde donde se quedó, sino la continuidad normal. Ujú. Todo lo que tiene que ver con streaming, lo lógico es que sea porque imagínate un programa de televisión y a ti se te frisa, pero al mundo el otro que tiene velocidad heavy sigue viendo la noticia Sí. o la novela o la película. Y cuando a ti vuelve y te llegue, tú continúas desde donde está, no desde donde te quedaste. Por ejemplo, en el caso de Netflix, EUDP, que es lo más lógico y es lo más bacano. ¿Me entienden la idea? Sí. Excelente. Continuamos. En esencia, ya verán que todo eso es lo único que dice el capítulo realmente. Pero aquí, miren aquí, dice, bueno, lo mismo que estaba mencionando, las aplicaciones de video, multimedia en vivo, solicitudes, o sea, no adquiere solicitudes y por eso, todo lo que tiene que ver con streaming, video o multimedia, o sea, voz o data de video o voz, tiene que ver con UDP. Bien, por eso es que aquí en UDP dice videoconferencia, tiene que ver con voz. Voice, obviamente voice. TFTP, que es el homólogo al FTP, pero es el que utiliza torrents y esas aplicaciones que descargan la información y luego, a medida que van descargando, la van guardando. Es uno Trivial File Transfer Protocol, o sea, protocolo de transferencia, pero trivial, o sea, más relax. Chévere. Eh, los números de puerto aquí no especifican que obviamente, como todos los protocolos,
Todos los protocolos existentes vienen heredados o de TCP o de UDP. ¿Ok? Entonces, los números de puerto, origen, destino, siempre van en el segmento. Ahí tenemos por ejemplo, esta información es de capa 2, la MAC-Adre, que es lo que le agrega cuando se le habla de que la trama, inicio y fin, ok. Cuando se habla de trama, él le agrega no solamente la MAC-Adre origen y destino, sino también otros campos que después vamos a seguir viendo. Cuando se habla IP, en capa 3 se le agrega el campo IP, sí, pero el campo IP tiene la dirección IP origen, dirección IP destino, la máscara, el default gateway, el protocolo de capa 3, o sea, un sinnúmero de información de capa 3. En este caso, solamente nos interesa el IP. Y la referencia a capa 4 es puerto origen, el 1305, puerto destino, puerto 21. Eso quiere decir que va dirigido a un destino FTP. ¿Ok? El puerto origen o del cliente siempre está dentro de los puertos dinámicos. El puerto destino está dentro de puertos llamados puertos conocidos. Vamos a ver que hay un rango de esos puertos. Se lo voy a mencionar ahora más adelante. Pero si observan, todos tienen un origen. Yo sé que fue una información que fue a la página web. ¿Por qué? Porque tiene el puerto destino 80. Y el puerto 80 es el de www. Por lo tanto, este usuario lo que hizo fue una solicitud a una página web y una transferencia de archivo. Transferencia de archivo ya sea de carga o de descarga. Bien. Miren aquí, existen los puertos conocidos que van del 0 al 1023. Estos puertos son los puertos que están reservados para las aplicaciones, usualmente. Todas las aplicaciones están dentro de ese rango. Claro, hay otras aplicaciones que están de los puertos registrados. Por ejemplo, la IANA y la ICANN, que son los que controlan la asignación de número de puertos. Si tú fuiste el creador de WhatsApp y la función de WhatsApp era que funcione en la internet, yo tengo que dirigirme a la IANA y a la ICANN y comprar o rentar un número de puerto para asignárselo a mi aplicación para que pueda funcionar en internet. O sea, para que pueda funcionar en red, tiene que tener un número de puerto asignado. ¿Qué es lo que hace la aplicación? Que cuando ya está instalada en la aplicación, cuando tú instalas la aplicación, esa aplicación lo que hace es habilitar el número de puerto ya previamente asignado por la IANA y por la ICANN a ella como número de puerto privado o registrado. Y ya ahí tú puedes enviar y o recibir información por esa aplicación, sea de cita, sea de correo electrónico, mensajería instantánea, etcétera, etcétera. Cuando hay puertos que obviamente son compartidos. Cuando tú instalas un juego en línea o que funciona en línea, lo que hace esa instalación es que incluye o habilita el número de puerto de juego en línea y él se va por ese número de puerto. Por eso cuando nosotros... Cuando yo tengo una aplicación desarrollada por mí, tengo la base de datos en otra PC, que yo le habilito un puerto, ese puerto ya sería un puerto conocido. No, es un puerto público o privado, público o dinámico. Ok. Los conocidos son de las aplicaciones los protocolos ya existentes desarrollados ustedes recuerdan que yo le hablé de organizaciones que son las que rigen el internet. Ellos son los que manejan esto. En el caso tuyo, si lo vas a hacer comercial, tienes que dirigirte y utilizar un puerto del 1024 al 4151. Chévere. Bien. Bien. Si tú te haces, qué sé yo, te hace diseño y desarrollo de aplicaciones, te hace un jueguito como
así mismo, como digamos que como Candy Crush, ella tiene que tener un número de puerto. Cuando tú lo instalas, habilita el número de puerto y hace que funcione en la web. Esa es la esencia de los puertos. Los puertos es como la dirección IP. Si tú no tienes una, no puedes estar en la red. No viaja. Y las aplicaciones tienen protocolos, que es lo que hace que la aplicación funcione. Pero lo que hace que el protocolo funcione es el número de puertos. O sea que es algo que va, digamos que en cascada. La aplicación funciona con HTTP. HTTP pertenece a TCP o a UDP y TCP o UDP tienen un número de puerto asignado. Aquí tenemos parte de los números de los puertos más conocidos o más frecuentes. FTP, SMTP, DNS, HTTP, etcétera, etcétera. Manejar esos números de puertos es sumamente importante para fines de ustedes poder establecer. Si tú ejecutas, por ejemplo, el comando en tu PC, nestat, eso te dice el protocolo que está utilizando esa dirección IP, por qué puerto dinámico está utilizando y hacia qué aplicación va dirigida. Si está el estatus de ese enlace establecido o expirado. Bien. Y con respecto a los procesos de TCP, realmente es lo mismo. Mírenlo ahí, tiene un número de puerto, origen, el origen siempre está dentro de lo dinámico. Tú dirías, pero ¿y por qué, profe? Bueno, recuérdate que tú como cliente, tú haces solicitudes a un puerto conocido, pero el puerto tuyo debe ser dinámico. Las tarjetas NIC tienen un firmware que automáticamente le generan un número de puerto cuando viene información de capa 4. O sea que ya vemos que la interacción entre las diferentes capas coexisten una con otra. El trabajo tuyo me afecta a mí y viceversa. Y esto es lo que le hablaba del Trish Handshaking. O sea, hay un paso 1 que es el SYN. Él envía y un número de secuencia. La secuencia es 100. El paso 2 es un ACK, una respuesta, un acuse de recibo. Bien, y viene siendo el ACK es la secuencia más 1. Miren aquí, secuencia 100, ACK 101. Porque él quiere decir, mira, ya yo recibí 100, envíame del 101 en adelante. Pero él le dice, pero envíame una secuencia de 300. Porque tiene capacidad de recepción. ¿Ok? Y sucesivamente. Y así él dice, ok, bueno, pues te envío 300. Dice secuencia 101, ACK 301. Y ahí van haciendo como algo llamado tamaño de la ventana. Vamos interactuando entre lo que yo puedo enviar y lo que tú puedes recibir. Hacemos una media y creamos la ventana óptima. O sea, el tamaño de la ventana que es adecuado para enviar y o recibir. La confiabilidad y el control de flujo, ya le informé esto. Mira, por ejemplo, ahí yo puedo ver que esto está trabajando con TCP, porque él envió 1, 2, 3, 4, 5, 6, recibió 1, 2, 6, 5, 4, 3 y lo organizó. Dijo, no, espérate, este no va aquí, este va ahí. El 6 va aquí abajo y el 5 va en la posición correcta. Y él lo entrega en el mismo orden que fue enviado, no en el orden que lo recibió. ¿Por qué esto podría ser diferente? Tú como administrador de Contraloría, tú envías una información, pero tienen varios enlaces, porque hay enlaces de respaldo. Y el router tiene configurado algo llamado load balance, balanceo de carga. Y él dice, oye, lo que tú estás enviando es muy pesado. Déjame yo enviarlo por los diferentes caminos para utilizar mis dos enlaces. Porque sería una tontería tú tener un enlace de backup y no usarlo ahí, brother. No, tú lo que tienes que hacer es balanceo de carga diciendo, no, él es de backup, pero yo lo voy a estar usando mientras tanto. Eso es como la goma de respuesta, tú tienes que ir rotándola, porque si no se te pudre ahí atrás nuevecita, pero está podrida.
cada X tiempo agarra esa goma, tú la reemplazas por una de las que está ahí y así la vas rotando. ¿Por qué? Porque si tú la dejas ahí y no la utilizas, pues eso sería una tontería. Bien, entonces tú tienes un enlace de 100 megas y tú tienes un enlace de backup de 100 megas. Ah, pues espérate, no use nada más 100 megas a un load balance y tú lo utilizas los dos, aunque uno sea de redundancia. Y a diferencia de TCP, bueno, aquí da el número de secuencia, 1, 2, 3, se perdió el 3 y el 4. Bueno, pues él hace la solicitud. Mira, ACK, mira, envíame el 3 y el 4 que se... Yo recibí todo lo otro, pero él le hace la solicitud del ACK de las secuencias que perdió. Bien, mírenlo ahí. Pa. Dice, ok, mira, 3 y 4. Recibió 3 y 4, pero recibió 3 y 4 y dos más que no estaban. Porque nada más le enviaron hasta el 10. Y él dijo, ah, mira, nada más eran 12. Entonces te envío los dos que tú me dijiste que se perdieron, más los dos que faltaban, o la cantidad que faltaba. ¿Ok? Esa es la idea general. Estos son videos, obviamente, que explican el proceso de envío y o recepción de información cuando tiene que ver con TCP. Esto es mismo el tamaño del máximo de segmento. Yo le puedo enviar 10.000. Tú me dices, no, espérate, mándame. Si yo te envío del 1 al 100 y tú me envías un ACK 50, yo te envío 50 a 150 y tú me envías un ACK 100. Entonces yo digo, ah, pues déjame ajustar el tamaño de la ventana a 50 porque le estoy enviando 100 y él nada más me dice que recibió 50. Le envió 100 más, me dice que recibió 50. Por lo tanto, el buffer de él, su capacidad de recepción es solo de 50. Y él de manera automática ajusta el tamaño de la ventana. Bueno, dice, así se llama. El concepto usado es tamaño de ventana. ¿Ok? Vamos a ver. A diferencia de TCP, la comunicación en UDP son datagramas. Envía 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Él recibe 1, 2, 6, 5 y 4. O sea que no están en orden y no están todos, pero realmente UDP no tiene que ver con eso. Profe, ¿cuándo utilizar TCP y cuándo UDP? Eso no lo determinamos nosotros, eso lo determinan quienes crean las aplicaciones. Ellos, basado en la naturaleza de la aplicación, entonces determinan si van a requerir un número de puerto confiable, reliable, o uno que sea unreliable, no confiable. Bien. Preguntas, dudas, aclaraciones, inquietudes, aportes. Aquí hay recuerden que al final siempre hay un pequeño quiz más largo que los demás, siempre de 10, 11 a 16 preguntas. Pero que esos quiz son autogestionables. No van incluidos en la evaluación. Eso es solo para que ustedes aprendan en sí mismos. Del contenido del capítulo como tal. Y el capítulo 15 data información de las aplicaciones. Recordemos que la capa de aplicación solo están las aplicaciones que brindan un servicio a la red. Dentro de esas capas de aplicaciones abarcan 3 capas: aplicación, presentación y sesión, que son las que manejan, digamos, los datos. ¿Ok? Capa 1 se habló independiente, capa 2 también, capa 3 también, capa 4 también, pero las capas superiores, por la capa de aplicación, están aplicaciones de capa 7, de presentación y la capa de sección. Todas se manejan en un mismo capítulo porque lo están viendo como la capa de aplicación del modelo TCP/IP. Y en ella están los nombres de dominio, o sea, el protocolo que maneja DNS. Ahí están las aplicaciones de HTTP, de correo electrónico, etcétera, etcétera.
O sea, ahí están todas las aplicaciones que brindan un servicio a la red. Ahora, en la capa de aplicación son esas y dice, ok, pero ¿y la presentación? Bueno, en la capa de presentación están todos los formatos que brindan un servicio de presentación, como QuickTime, MPG, GIF, .jpg, .png, todas las extensiones de los archivos pertenecen a la capa de presentación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una forma de presentar los datos y forman parte de la capa de aplicación. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Aclaraciones o inquietudes? Cualquier cosa pueden interrumpirme en cualquier momento. Aquí está hablando de 5 protocolos específicos, o sea, del DNS o el sistema de nombre, a quién pertenece, que en este caso pertenece al cliente, tanto TCP como UDP, y el número de puerto de él es el 53. Y su función es traducir de nombre a IP. ¿Ok? Anteriormente dimos un ping a google.com y vimos que google.com es una dirección IP. Quien hace posible eso es el protocolo DNS, Domain Name System. En este caso, la configuración de host, que es del protocolo DHCP. Y hay un protocolo llamado BTP que hace la misma función que DHCP. ¿Ok? Uno pertenece a TCP, perdón, ambos pertenecen a UDP. ¿Ok? Y ahí están obviamente los números de puertos. Hay dos números de puertos. Uno para el DHCP client o BTP client y otro para el DHCP o BTP server. Uno es el puerto 68 y el otro el 69. Y asimismo da la descripción tanto de correo electrónico como de FTP y de www. Esto es red cliente servidor. La verdad, esto es haciendo énfasis a lo que es el protocolo en sí de HTTP. Hay un cliente servidor. El servidor es el que brinda información, el cliente es el que la recibe. Bueno, con la salvedad, sé que tal vez eso viene intrínseco, sí, el que sirve el servidor y el que recibe la información es el cliente. Veamos algo importante, la red P2P. Miren aquí, la red peer-to-peer, P2P, aplicaciones P2P, cada PC en una red, digan lo que hace, la red P2P, cada PC que tenga la aplicación funciona como cliente y como servidor. Que así era que funcionaba antes, profe, el programita Ares que uno usaba para descargar música. Exacto. Y el mismo torrent, que tú Y eras sí, cliente, pero también tú te servías, pero se servían de ti también. y Adelante. Spotify en un inicio comenzó así también. De hecho, la importancia y la seguridad del Bitcoin es porque pertenece a lo que es P2P. O sea, tú formas parte del hash del Bitcoin a la cual tú estás adjunto. Y tú eres parte de la red como tal. Cuando tú tienes una máquina minando, tú eres cliente, pero también forma parte del stack de servidores. ¿Estamos claros? Sí. Recuerden que la idea del Bitcoin es que como todo el mundo que está minando forma parte del hash, por eso es que se hace, no imposible, pero extremadamente difícil
de que hackear, no, porque es que tú tendrías que acceder a cada persona que pertenece a ese hash. Y sí, y es imposible. No me gusta decir la palabra imposible, pero es muy difícil. HTTP, aunque muchos obviamente entendemos que el URL es la dirección de la página web, debemos tener en cuenta de que funciona con un servidor HTTP y que el protocolo que trabaja con él es el www, que está igual entre la red cliente-servidor. Ahora, que el HTTP trabaja con un lenguaje que hace que funcione, que es el HTML y otro, ¿ok? U otro que permiten que se puedan conectar a través de la web. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Dudas? Todo bien hasta ahí, profe. Excelente. El protocolo que más de la capa de aplicación, lo que está, este capítulo lo que define es cómo funcionan los protocolos que más se utilizan, el HTTP, para fines de correo electrónico, el correo electrónico, para fines de página web, perdón, el protocolo de correo electrónico, SMTP. ¿Qué es importante saber de este correo electrónico? Perdón, de este protocolo es que él trabaja en conjunto, el SMTP con el IMAP o con el POP3. ¿Por qué? El SMTP es el protocolo que trabaja en el servidor para transmitir correo electrónico. El IMAP o POP3 es para la entrega del correo electrónico al cliente. O sea que la nomenclatura sería como esta. Del cliente que envía correo electrónico lo hace a través del SMTP. Al servidor, obviamente. Del servidor a otro servidor se comunican tanto de ida y vuelta por SMTP, pero el servidor para entregarle al cliente es por POP. Post Office Protocol, la versión 3. O sea, el cliente envía por SMTP, pero recibe por POP. Quiere decir que el cliente envía, la emisión y recepción son por protocolos diferentes. Yo envío por un puerto, el SMTP, que el puerto 21, creo que el 21, está por aquí. No recuerdo bien exactamente. El 25, perdón, pero recibo por el POP, que es un número de puerto completamente diferente. Por lo tanto, yo como administrador de red de una empresa podría configurar a un cliente para que solo reciba correo electrónico, pero que no lo envíe. Ahora, la parte administrativa puede tener configurado la emisión y o recepción de correos electrónicos. Pero tú como usuario, a mí solo me interesa que tú recibas los correos electrónicos. Tú no tienes derecho a réplica y tampoco me responda a correo electrónico. Tú recibes la información, yo garantizo de que te llegó, pero es tu responsabilidad de leerlo. Ahora, yo lo entregué. Bien. O sea que es posible eso. Por eso trabaja con dos protocolos independientes, tanto el POP como el IMAP. ¿Preguntas? Todo claro. Excelente. Esto de DNS también. Yo le di para atrás. Recordemos que el protocolo DNS es el protocolo que permite hacer el reemplazo de
direcciones IP por nombre. Y que en República Dominicana tenemos google.com y tú le dices nick.do. Nick.do, que es la institución gestora de los nombres de dominio en República Dominicana, en la Pontífice Universidad Católica Madre y Maestra. La Pucamaima, que es la institución que se encarga de los nombres de dominio con .do. Y aquí tiene referencia a instituciones relacionadas. Recuerden siempre que la IANA y la ICANN son instituciones que van asociadas. Y esta es la RIR que pertenece a Latinoamérica y el Caribe, ¿ok? Que es la que hace las asignaciones de esquema de direccionamiento IP. En este caso, vamos a ver acerca de nosotros. ¿Cuál sería? Historia. Mírenlo aquí. Dice que en el 1996, la Pontificia 97 hizo la solicitud y le dieron, digamos que la patria potestad de poder ser la institución que rige los dominios terminados en .do. O sea que si tú quieres un nombre de dominio llamado Jean-Paul elmaduro.com.do, tiene que ir a la Pucamaima. La Pucamaima tiene un departamento que se encarga de hacer la asignación de dirección IP. Tu página web, toman una dirección IP pública y la adjuntan, la asocian al nombre de la página web que tú estás gestionando. Si ellos no la tienen, ese nombre en su base de datos, entonces le asignan una dirección IP pública y ya tu página será pública y podrá ser accedida desde cualquier parte del mundo. Y todo eso por ser una institución la institución que es la NIC de República Dominicana. Nestat, eso lo vimos ahorita. Esto es un comando de comprobación de sintaxis. Obviamente, también es importante destacar que el protocolo de HCP, uno de la capa de aplicación más utilizado, que es el protocolo que permiten asignación de direcciones de manera automática. En el capítulo 3, nosotros vamos a ver configuración de DHCP. De manera tal de que las direcciones IP que usted va a asignar a las prácticas de laboratorio podrán hacerlo a través de un protocolo, de un servidor de correo de direcciones IP automático que ustedes tendrán que configurar. ¿Ok? El proveedor de servicio tiene uno para asignarle a sus clientes. Los routers que él le asigna al cliente tiene uno para asignarlo de manera interna. Y el cliente podría tener uno de manera distinta para asignarlo a los clientes de HCP de la casa, o sea, también a los que viven ahí. El DHCP previamente habíamos mencionado que siempre hace un DHCP recovery y eso lo mencionábamos cuando hablábamos del ARP, del Address Resolution Protocol, donde el cliente hace una solicitud o busca la forma de descubrir si existe un DHCP. Cuando el DHCP recibe la información, envía un DHCP offer, o sea, una oferta. Esto es lo que yo te estoy ofertando. Ahí incluye la dirección. Luego, el cliente le envía un DHCP request diciéndole si aceptó o no la oferta. ¿Por qué podría no aceptar? Bueno, porque llegó otro DHCP antes que él y luego el DHCP le envía un DHCP ACK o un acknowledgement diciendo, confirmando si le aceptaste, un OK,
Y si no la aceptaste, un OK, ya pues me voy a quedar con ella disponible para cuando venga otro y yo la necesite. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones, inquietudes? Eso es lo mismo de DHCP. En esencia, el capítulo es sencillo. Sí tiene muchas informaciones, muchas repetidas, otras nuevas. Yo diría que el capítulo 14 muy importante con respecto a los números de puertos, y esto por el desglose que hace de cada uno de los protocolos, que son los protocolos más utilizados, que usted como administrador de red tendrá que configurar un correo electrónico, que tendrá que configurarlo del DHCP, el DNS y cada una de estas aplicaciones y protocolos a la vez que tendrán que funcionar en su empresa. ¿Preguntas? ¿Dudas? Excelente. El día de hoy no vamos a extendernos mucho. ¿Por qué? Bueno, primero porque tenemos la responsabilidad y el compromiso de lo previamente adeudado a causa del stop que hizo la plataforma. Ya sabemos y vimos el porqué en vivo. Así que no voy a redundar mucho el día de hoy. Vamos a